NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, presenta organizado por el Arzobispado de Arequipa. Ante todo, les quiero decir que valoro mucho que hayan venido hoy, cuando Perú está jugando con Paraguay. Seguramente muchos de ustedes han vencido la tentación, han luchado con el demonio y han triunfado, la fe ha triunfado. Así que lo valoro mucho. Argentina también está jugando, no crean. Está jugando con Ecuador, pero no quiero ni enterarme. A la noche voy a ver qué pasó, pero me pongo muy nervioso. Así que, bueno, ustedes recordarán que ayer terminamos con el tema de los ñoquis, ¿no es cierto? Bueno, ¿alguno comió ñoquis? A ver, levante la mano, ¿quiénes han comido ñoquis? Muy bien, acá los seminaristas han comido ñoquis, muy bien. Qué bien el seminario. Sí, es muy rico. A mí me hace acordar a mi abuela, que los hacía a mano los ñoquis. Así que bueno. Pero a veces pasa que uno se queda con la imagen y se olvida qué significaba, ¿no? Acuérdense que los ñoquis era un modo de llamar a los empleados públicos que cobraban un sueldo sin tener en realidad ningún trabajo que hacer, ¿no? Y son como una imagen de un Estado que se infla como un globo, y en vez de favorecer a la sociedad, es un Estado que se vuelve cada vez más pesado, más difícil de financiar, más ineficiente, más burocrático. Y cuando uno dice más burocrático, dice más corrupto, porque uno tiene que ir con el formulario a la oficina y rogar a Dios que el empleado ponga el sellito, ¿no es cierto? Y en cada instancia uno se puede encontrar con que hay alguien pidiéndole una especie de estímulo, que llamamos coima, por decirlo con claridad. La gente que tiene que obtener permisos, ¿no es cierto?, para su negocio, exportar, importar, bueno, todo eso se vuelve engorroso, pesado, ineficiente. Entonces, yo les había dicho ayer que lo propio de la función propia de un Estado es garantizar la seguridad jurídica, crear un clima que permita la actividad empresaria y solamente en situaciones muy excepcionales asumir lo que llamamos funciones de suplencia, ¿no? Como puede ser asumir la actividad con una empresa del Estado, ¿no? Desde hace muchas décadas, en el mundo se impuso la idea del estado del bienestar, que es bastante más que lo que acabamos de decir. Un Estado que ha asumido otras funciones. Y bueno, eso uno puede discutir si esta evolución del Estado hacia el estado del bienestar es más o menos, oportuna. Hasta cierto punto uno puede decir, bueno, el estado del bienestar se ha hecho cargo de muchas situaciones que antes quedaban libradas a la caridad de las personas, como por ejemplo la situación de las personas más débiles, más vulnerables, ¿no? El estado del bienestar ha desarrollado servicios para los más pobres, en temas de salud, por ejemplo, garantizar un servicio de salud mínimo y otro tipo de cosas. Entonces, la Iglesia no critica al estado de bienestar en sí mismo,
el que se llama estado de bienestar, la Iglesia no lo critica en sí mismo. Y Juan Pablo II, en su encíclica Centésimos Annus, donde trata este tema, no condena al estado del bienestar, pero se hace una advertencia, y es que el estado es como un globo que siempre tiende a inflarse, como un globo que se infla solo, digamos, ¿no? Un globo muy especial. Entonces hay que tener cuidado, porque fácilmente se pasa del estado del bienestar a lo que él llama en esta encíclica el estado asistencial, que ya no es solamente un estado que desarrolla servicios para determinadas necesidades, sino que es un estado que comienza a meterse en todo, a querer hacer de todo, a querer ocuparse de todo, y comienza a ser lo que a veces se llama el estado bobo. ¿Escucharon esta expresión? El estado bobo. Bueno, ténganla presente, porque el estado a veces se vuelve bobo, en cualquier lado, ¿no? ¿Qué es el estado bobo? Ese es un estado que no hace nada bien, hace todo, pero todo mal. En Argentina hablamos mucho del estado bobo, porque nuestro estado es ya crónicamente bobo, porque cada vez hace más cosas y cada vez las hace peor, y no hace lo que debe y hace muchas cosas que no debe. Ese es el estado asistencial. ¿Y cuáles son las consecuencias del estado asistencial? Primero, que va contra el principio de subsidiariedad, que si ustedes se acuerdan, la subsidiariedad significa que el Estado no debe hacer aquello que puede hacer la sociedad civil. No debe meterse en cosas que puede hacer la sociedad civil. Yo no sé si esto se los comenté ayer, pero hoy a la mañana, hablando de este tema, yo ponía el ejemplo en Argentina del fútbol. El Estado quiso asumir el fútbol. Entonces empezó, por ejemplo, por financiar la televisación de los partidos de fútbol, porque dijeron que las empresas privadas habían secuestrado los goles. Dijo la presidente, porque no se puede decir presidenta, sino que hay que decir presidente, que los privados habían secuestrado los goles. Así que el Estado se decidió a liberar los goles y a televisar, se imaginan a qué costo, todos los partidos, para que todo el mundo pueda ver todos los partidos. Por supuesto que a continuación se le ocurrió que, por ejemplo, en el descanso, el intermedio, poner propaganda en favor del Estado. Y después se le ocurrió financiar los clubes de fútbol, había muchos que estaban en una situación precaria económicamente, financiar los clubes de fútbol. Y por supuesto, financiar los clubes de fútbol significa también, digamos, apropiarse de alguna manera, ¿no es cierto?, para sí. Se apropió, de hecho, de la Asociación de Fútbol Argentino, y después se le ocurrió, porque esto no era suficiente, hacerlo con las hinchadas de fútbol. Entonces se organizó una asociación financiada por el Estado que se llamó Hinchadas Unidas. Y cuando fue el Mundial de Sudáfrica, le pagaron el pasaje a las Hinchadas Unidas para que vayan a hinchar a Sudáfrica. Ahora, nosotros los argentinos decimos hinchar en dos sentidos. Hinchar puede ser viva Boca, viva Argentina, eso es la hinchada, hinchamos. Pero también hinchar puede ser molestar, cansar. La mamá, cuando se cansa de que el chico esté haciendo diabluras por la casa, le dice: no hinches más. Entonces, bueno,
¿Por qué digo esto? Porque las hinchadas unidas fueron a Sudáfrica a hinchar, pero no solo hincharon por la Argentina, sino que hincharon al gobierno sudafricano, que los deportó. Así que después de haber pagado los pasajes, todos los argentinos, por supuesto, porque la gente que trabajaba no podía pagarse el pasaje a Sudáfrica, los que no trabajaban, los que hinchaban, esos fueron a Sudáfrica a pasear, pero los trajeron de vuelta, no los aguantaron mucho. Yo creo que el gobierno hubiera ganado plata pagando para que se queden en Sudáfrica. Les pagamos y se quedan con ustedes. Pero bueno, eso creo que es un ejemplo muy, muy gráfico de lo que significa el Estado asistencial. Y me olvidé de decir una cosa. ¿Ustedes saben quién comenzó a decidir los horarios de los partidos de fútbol? El ministro del Interior. ¿Cuándo juega Boca River? Bueno, no a las 7, juega a las 5, porque el ministro lo decidió. Decidir el horario de un partido de fútbol ya se convirtió en un asunto de Estado, ¿no? Como ustedes ven, el Estado es un globo que se puede inflar sin límite. Sin límite hasta que explote, por supuesto. Eso debilita las energías humanas, dice Juan Pablo II. ¿Por qué? Porque se hace todo el Estado, en el fondo se pierde la iniciativa privada, el estímulo para trabajar. Si el Estado me ayuda en todo, si el Estado me financia todo, ¿para qué voy a trabajar? Se pierde el estímulo. El crecimiento de la burocracia. Yo hoy a la mañana comentaba con los sacerdotes que, por ejemplo, la Casa de Gobierno en Argentina se llama la Casa Rosada. ¿Saben por qué? Bueno, porque está pintada de rosado. No hay ninguna otra razón, ¿no? Es una casa rosada y se la llama Casa Rosada. Bueno, si fueran a trabajar a la Casa Rosada, todos los empleados de la Casa Rosada no cabrían adentro. ¿Sabían eso? O sea que si no hubiera ñoquis, que van solo el 29, no cabrían adentro de la Casa Rosada. Y si ustedes, por ejemplo, ¿saben cuál es la aerolínea del mundo que tiene más pilotos por avión? Esta se las dejo, es fácil para responder. ¿Cuál es la aerolínea del mundo que tiene más pilotos por avión? Aerolíneas Argentinas, exactamente. Para que vean un poco a dónde se puede llegar. Y por lo tanto, el aumento del gasto público. Esto se da. Por supuesto, yo hago bromas con Argentina, pero es un proceso que se da en muchos países, en la mayoría de los países. Entonces, el aumento del gasto, si ustedes ven desde Estados Unidos hasta el último país, cuánto era la proporción del producto del país que, digamos, el Estado utilizaba para financiar sus servicios, ustedes van a ver cómo eso fue creciendo permanentemente. Hoy en día, por ejemplo, en mi país, el 40% de lo que produce el país va de una manera u otra a sostener al Estado, a los gastos del Estado, ¿no? Una gran parte de eso son los gastos jubilatorios, pero como les expliqué, el Estado ha metido en las cajas jubilatorias a millones de personas sin aportes, ¿no? Entonces, estos son problemas de muy difícil solución, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué les hago toda esta descripción tan detallada? Porque todos los católicos tenemos que estar atentos a que el Estado no termine inflándose de esta manera. Si nosotros queremos la justicia social, hay gente que piensa que la justicia social significa que el Estado tiene que ser cada vez más grande. No, la justicia social significa que el Estado tiene que ser lo suficientemente fuerte y competente para cumplir sus funciones propias y no debe excederse de ellas. Porque cuando se excede de sus funciones, lo hace a expensas de nosotros, de nuestro dinero y de nuestra libertad. Así, porque
el tiempo que nos queda es muy poco, así que voy a ir salteando temas y tocando lo que me parece más importante. Entonces, yo les había adelantado, la Iglesia condenó al comunismo. Juan Pablo II, en esta encíclica que les comento, Centésimos Annus, dice que el socialismo cayó por muchas razones. Una de ellas es la ineficiencia de la economía socialista. ¿Por qué es ineficiente? Porque todo se decide desde arriba, desde el centro, desde la autoridad hacia abajo, no hay libertad y el que está arriba nunca puede saber qué decisiones hay que tomar. Por ejemplo, cuánto producir, cómo producir. Esas son decisiones que toman los empresarios en una economía libre, que toman las decisiones más o menos correctamente. Se equivocan, pero a veces aciertan. Pero una autoridad central no puede tomar esas decisiones. ¿Cuánto hace falta producir? ¿Qué insumos debo utilizar? ¿Qué hago cuando sube un precio? Eso son todas cosas que una autoridad central nunca puede decidir. Entonces, lo primero que dice Juan Pablo II es que el sistema socialista es ineficiente. Y esa es la realidad. Ustedes piensen un poquito, si pueden nombrar un país socialista que sea rico y próspero. No se van a encontrar con ninguno. En última instancia, el socialismo, dice el Papa, fracasó porque tenía un vacío espiritual por su ateísmo. Qué cosa importante, ¿no? Ese vacío espiritual significa un vacío de valores. Una sociedad que no tiene valores se corrompe y se disgrega. Yo ayer les hice el chiste de Igor, ¿se acuerdan? Y la cabrita. Ese chiste, ¿a dónde apunta? A que el socialismo, que muchos católicos idealizan, por eso digo esto, que muchos católicos idealizan, porque dice, el socialismo realmente, eso sí que quieren al prójimo. Bueno, es todo lo contrario. El socialismo, por supuesto que hay gente que es socialista y que ama mucho al prójimo, pero lo que promueve el sistema socialista es la envidia, no es el amor al prójimo, no es la solidaridad, es la envidia. Ahora, toda esa crítica, dice Juan Pablo II, ¿significa que la Iglesia adhiere al capitalismo? Les pregunto. ¿Dicen que no? ¿Algunos dicen que sí? Bueno, ¿saben lo que dice Juan Pablo II? Dice, depende. No dice que sí, no dice que no. Dice, depende. Porque la respuesta es compleja. Depende de lo que se entienda por capitalismo. Esto es muy interesante, ¿no? Dice, si por capitalismo se entiende la economía de empresa, la economía de mercado o la economía libre, ¿la Iglesia acepta el capitalismo? Sí, muy bien, sí, exactamente. Si por capitalismo se entiende la ausencia de un contexto jurídico sólido para la libertad y por lo tanto que la libertad de unos se vuelque hacia el abuso de otros, ¿la Iglesia puede estar de acuerdo con eso? No. Por eso cuando ustedes le pregunten si la Iglesia acepta el capitalismo, ustedes acuérdense, digan depende. Depende de qué entendés por capitalismo, ¿no? Pero es muy importante que esto de arriba, muchos católicos lo ignoran. ¿No es cierto? Muchos católicos lo ignoran. Así que, digamos, de este encuentro de hoy, si una de las cosas más importantes que uno tiene que llevarse para poder enseñar a otros y comunicar a otros es que el catolicismo no condena al capitalismo,
en la medida en que el capitalismo sea lo que decimos acá. ¿Por qué? Porque eso es adecuado a lo que el ser humano es. El ser humano tiene libertad, el ser humano tiene creatividad, el ser humano tiene capacidad de iniciativa, el ser humano tiene talentos para desarrollar, ¿no es cierto? El sistema económico de empresa, de mercado libre, es el que mejor se adapta a lo que el ser humano es. Mientras que la economía socialista, centralizada, planificada, de arriba abajo, autoritaria, no es consistente con la naturaleza del ser humano, porque lo que requiere no son seres humanos, son engranajes que se limitan a ejecutar las órdenes que vienen de arriba. Hay un libro muy importante de dos economistas rusos que cuentan cosas como esta. Por ejemplo, tractores que quedan arrumbados en una fábrica sin uso porque no se sabe de qué color pintarlos. Y como la orden de arriba se demora, el que está encargado de la producción no se anima a tomar la decisión, si lo pinta de verde o lo pinta de rojo. Así que los tractores estaban ahí herrumbrándose porque nadie quería asumir una decisión que le podía costar muy caro. ¿De qué color pintar el tractor? Esos son los errores de la economía centralizada. Pero que es una cuestión de eficiencia. Yo el otro día incorporé diapositivas, lástima que no las puse acá, diapositivas, fotos que muestran cómo en China está pasando eso. Uno ve terrenos llenos con cientos de autos eléctricos que no quiere nadie, por diferentes motivos, no los quiere nadie, y están ahí herrumbrándose, ya nadie los usa, pilas, montañas de bicicletas. ¿Y cuál es la razón? Que el gobierno chino manda a que se produzcan, pero que la gente no la quiere. En una economía centralizada se cometen todo tipo de errores en la asignación de recursos y por lo tanto es ineficiente. Pero sobre todo, eso lo que muestra es que ahí no hay empresarios, sino que los que están a cargo de diferentes funciones son meros engranajes de un mecanismo. Eso es contra la dignidad del hombre. Y esa es la causa fundamental de que los regímenes socialistas terminen derrumbándose. ¿Esto lo ven? ¿Están de acuerdo? Bueno, menos mal. A la economía de mercado, la economía de empresa, antes se la criticaba porque se decía que era ineficiente, que la verdadera eficiencia solamente podía venir de la economía socialista, ¿no es cierto? Cuando con el tiempo se puso en evidencia que eso era falso, que la economía de mercado era la única economía eficiente, entonces vino la otra crítica. ¿Saben cuál es? La economía de mercado es demasiado eficiente. Entonces produce demasiado y la gente se vuelve consumista. Eso es muy curioso. Entonces, yo lo puedo ver en mi país, como una crítica después sucede a la otra, ¿no? Ahora, ¿qué dice Juan Pablo II? Dice que el tema del consumismo es un tema cuya causa no hay que buscarla solo y principalmente en el sistema económico mismo, sino en el sistema sociocultural, o sea, en la cultura, en la dimensión ética religiosa, que cuando se debilita, entonces la sociedad se limita a producir bienes y servicios, cuanto más mejor. Y las personas
van cayendo en un consumismo que no encuentra un límite. Porque yo me compro un celular de última generación, estoy contento 4 o 5 meses y de repente me encuentro con alguien que tiene un celular mejor y miro al mío y digo, es una porquería, necesito un celular mejor. El consumismo. Por supuesto que el consumismo solamente puede darse en economías que producen mucho. Aunque no, ahora que lo pienso, también puede darse en cualquier economía el consumismo, ¿no? Pero sobre todo en la que produce mucho. Ahora, el problema fundamental, según Juan Pablo II, Carlos, en la cultura. En una cultura consumista, la gente va a hacer del consumo de bienes y servicios el objetivo de su vida. Y eso es terrible, porque ese también es una forma de materialismo. No es un ateísmo expreso, dogmático, pero es un ateísmo práctico. Vivo para comprar y tener cada vez más. Soy cada vez más infeliz, cada vez más vacío espiritualmente y cada vez más lleno de cosas. Pero el problema hay que buscarlo en la cultura. Y si nosotros, los católicos, realmente nos preocupa el consumismo, en vez de criticar la producción de bienes y servicios, tratemos de inspirar la cultura con el Evangelio, comunicando el mensaje de que uno no puede vivir para comprarse cosas, que comprarse cosas no puede ser el objetivo de la vida, que en algún momento hay que decirse no a sí mismo, porque uno ve en la tele y dice, uy, qué lindo, pero tiene que frenarse. En algún momento uno tiene que decir no, porque con lo que tengo me tiene que bastar. Ahora vamos a ver algunas ideas sobre la propiedad privada, que eso también nos había quedado en el tintero. ¿Por qué? Porque hoy en día entre los católicos hay un problema frecuente, y es que nosotros decimos que la propiedad privada tiene una función social, ¿no es cierto? La propiedad privada tiene una función social. Pero a veces se entiende que para dar fuerza a la función social hay que debilitar la propiedad privada. Como dos cosas que no pueden estar las dos juntas. Cuanto más función social, menos propiedad privada tiene que haber. ¿Ustedes han notado ese problema? Bueno, presten atención, porque dentro de la iglesia hay mucha gente que, por supuesto, con una intención generosa, de decir, bueno, la propiedad tiene que estar al servicio de la sociedad, pero la debilitan cada vez más a la propiedad, pensando que eso ayuda, es un servicio a la sociedad. Y vamos a ver que es un error. Santo Tomás dice que la propiedad privada es algo que es de ley natural, es decir, responde a la naturaleza del ser humano, tener algo propio. Es natural en el ser humano querer tener algo propio. Ahora, ¿por qué razón es conveniente que en la sociedad haya propiedad privada? Santo Tomás da 3 motivos, y ustedes fíjense si acierta con este tema. Porque uno tiene mayor solicitud por lo propio. ¿Tiene razón o no tiene razón? Tiene razón, ¿no es cierto? En segundo lugar, dice, porque así las cosas se pueden administrar ordenadamente. Imagínense que no tuviera cada uno lo propio. ¿Quién se encarga de qué? ¿Quién se encarga de qué? Es muy difícil administrar algo donde nada pertenece a nadie, o todo pertenece a todos. Es muy difícil organizar una administración racional de eso. Y en tercer lugar, dice Santo Tomás, para garantizar la paz. Porque ¿qué pasa cuando yo no sé qué es
lo que me corresponde y qué es lo que le corresponde al vecino? ¿No les parece que eso es una invitación al conflicto? ¿No es cierto? Entonces, Santo Tomás dice, la propiedad privada es necesaria por todas estas razones. ¿No es cierto? Por un lado, uno se ocupa más de lo propio. Y así tiene que ser. ¿No es cierto? Imagínense que la señora en la casa se ocupa más de cocinar o limpiar en una casa vecina que en la propia. Bueno, el marido contento no va a estar, ¿no? Y con razón. Administración ordenada de las cosas. Cuando tengo algo mío, yo sé cómo cuidarlo, sé cómo mantenerlo, sé que yo soy el primer responsable. Si no es mío, yo digo, bueno, que se encargue el otro. Y tercero, el estado de paz, la convivencia. Acá es un consorcio de un edificio. Si alguno vive en edificios, ustedes experimentarán, ¿no es cierto?, lo fáciles que son los conflictos cuando no se sabe bien qué es de quién. Y lo que pasa con las partes comunes del edificio, quién se encarga de qué, ¿no? Y León XIII, acá está León XIII, y Rerum Novarum, que es la encíclica social que escribió León XIII. León XIII dice que la propiedad privada garantiza nada menos que la autonomía personal y familiar. Entonces, la propiedad privada es necesaria para que uno tenga autonomía. Si uno no tiene propiedad privada, necesariamente uno empieza a depender. ¿Depender de quién? Depender de otro que sí tiene propiedad privada y depender del Estado. Y cuando uno depende del Estado, pierde la libertad. ¿No es cierto? Yo, por ejemplo, mencionaba que en algunas provincias argentinas muy pobres, el gobernador gana las elecciones por un 80%. Ahora, que tenga un porcentaje de votación tan alto, ¿se deberá a que es un gran gobernador? Cuando uno se fija, por ejemplo, qué porcentaje de los trabajadores son trabajadores del Estado, empleados públicos, uno ve que el 60% son empleados públicos. Y por lo tanto, ¿qué significa eso? Que votan al gobernador porque tienen que mantener su trabajo. Porque si viene otro que piensa que el gobierno no necesita tantos empleados públicos, va a perder el trabajo. Entonces votan. Eso es falta de libertad, eso es dependencia. Si las personas tuvieran más seguridad con la propiedad privada, podrían votar con más libertad. Pero al mismo tiempo, la propiedad privada tiene una función social, ¿no? ¿En qué sentido? Primero, la propiedad privada ya cumple una función social por sí misma. Porque si decimos que evita las peleas, que permite la administración ordenada y que permite que las cosas sean mejor cuidadas, porque lo que es mío lo cuido más, lo que es de todos no lo cuidamos, porque que sea de todos a veces nos suena como que no es de nadie, como el equivalente a que no es de nadie. Entonces, si la propiedad privada tiene todos estos beneficios para la vida social, ya en sí misma la propiedad privada cumple una función social. Pero además, dice Santo Tomás, que tenemos que distinguir dos cosas. Una cosa es ser titular, propietario, ¿no? Yo soy propietario de un bien, me corresponde a mí. Pero hay un aspecto que Santo Tomás diferencia, que es el uso de lo que me pertenece. Y dice, yo gestiono lo que me pertenece, lo gestiono yo, me corresponde a mí, yo soy el dueño, yo tomo las decisiones, pero el uso
que hago de mis bienes tiene que tener en cuenta la necesidad de los demás. ¿Entienden la distinción? O sea, este coche es mío, pero el uso que hago de él tiene que tener en cuenta las necesidades de los demás. ¿De qué manera puede ser? Bueno, en el caso de un coche, yo puedo, no sé, llevar en el coche a una persona que necesita para hacer un favor. Yo puedo, no sé, con el coche cargarlo con bolsas de ropa que ya no uso más y llevarlo a Cáritas. Es decir, hay muchas maneras en que uno sus cosas puede usarlas teniendo en cuenta la necesidad de los demás. Entonces, el uso tiene que ser pensando en los otros. Eso es una función social, ¿no es cierto? Y en particular, dice Santo Tomás, lo superfluo, lo que me sobra, eso tiene que ser para los demás. Ahora, ¿qué es lo superfluo? Lo que va más allá de mi necesidad razonable. Eso es lo superfluo. Lo que va más allá de mi necesidad razonable. Eso tiene que ser para los otros. Supónganse, les voy a poner un ejemplo. Yo tengo que dar clase en la facultad donde vivo, ¿no es cierto? La facultad queda en un barrio que es lejano a donde vivo. Entonces yo, desde hace muchos años, tengo un cochecito. Entonces yo agarro en la mañana el cochecito, me voy. Uno podría decir que ese cochecito es superfluo. No, para mí no es superfluo. Podría ser superfluo para mi abuela, que no anda en coche, pero para mí no es superfluo. Yo lo necesito para trabajar. Ahora, supónganse que yo me compro un coche de lujo, un Mercedes-Benz, para ir a dar clase a la facultad, o no sé, un Audi, o los coches que hay acá. Acá veo que en Arequipa hay coches lindos también, ¿no? Entonces, eso moralmente, ¿no les parece que sería objetable? Y yo creo que sí. Porque yo no necesito un coche de lujo para lo que yo debo hacer. Entonces, ¿para qué quiero un coche de lujo? Estoy gastando recursos que son superfluos, que deberían tener otro destino, en favor de los demás. ¿Se entiende? Y uno en su vida concreta tiene que hacer un ejercicio. ¿Esto lo necesito o lo no necesito? Lo que no necesito, ¿por qué voy a gastar dinero en lo que no necesito? ¿Por qué no darle otro destino? Ahora uno puede decir, bueno, pero supóngase que me sobran unos soles, iba a decir unos pesitos, pero bueno, acá son unos soles, unos dólares me sobran, ¿no es cierto? Porque yo, en vez de comprarme un coche de lujo, de alta gama, como se dice, me compré un coche chiquito, modesto. Entonces, pero yo lo que ahorré, ¿tengo que repartirlo por la calle? No. ¿Tengo que donarlo? No necesariamente. ¿Y qué puedo hacer con eso? Les doy una idea. Ponerlo en un banco. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa cuando yo pongo dinero en un banco? ¿Qué hace el banco con ese dinero? Lo presta. ¿A quién se lo presta? Se lo puede prestar, digamos, por diferentes motivos, puede haber diferentes tipos de préstamos, pero un banco normalmente presta a personas que lo necesitan para su actividad económica, ¿no es cierto? Hay préstamos que son para consumo, pero hay préstamos que son para producir. Entonces yo, invirtiendo, el modo más sencillo de invertir puede ser depositar el dinero en un banco. Yo estoy contribuyendo, ¿no es cierto?, a que la riqueza circule. Entonces, esto es una cosa que se menciona muy poco. La inversión es un modo de hacer efectivo
la función social de la propiedad. Yo, en vez de guardarme el dinero y meterlo, como decimos nosotros, debajo del colchón, yo lo pongo en circulación. La riqueza circula. Eso ayuda a la economía. Claro que no siempre se puede invertir, porque si el Estado no te da ciertas garantías, si los bancos no te dan ciertas garantías, a uno le da miedo invertir. Por ejemplo, los argentinos, cuando tenemos dólares, ¿qué hacemos? ¿A dónde van? Al colchón. Ya me duele la espalda. Es una metáfora, pero si no es el colchón, es el cajón de la habitación. Y si no es el cajón de la habitación, es una cuenta en el extranjero. Pero, ¿cuál es el problema? Que uno, cuando se guarda el dinero de esa manera, no pone la riqueza en circulación. Claro que la responsabilidad no es solamente de uno. Si uno tiene miedo, por ejemplo, ¿yo por qué no pongo ese dinero en un banco? Porque tengo miedo que me saquen los dólares. Tengo miedo que me saquen. Hasta a veces empieza a cundir el miedo de que el Estado te saque de las cajas de seguridad. Entonces, cuando uno tiene miedo, el dinero no lo deposita en un banco. En Argentina siempre hablamos, tengo algunos dólares, sacalo, ¿no es cierto? Entonces, pero lo importante, acá que por ejemplo gozan de una estabilidad en ese sentido, uno tiene que pensar, dinero que me guardo, es un dinero que no circula, es riqueza que no circula. Entonces, si uno no, por ejemplo, dice, no, esto no lo voy a donar. Bueno, está bien, pero ¿de qué otra manera podés ayudar a que cumpla lo que es de tu propiedad una función social? Invertir. Cuando hay situaciones de extrema necesidad, ahí yo tengo un deber de justicia. No solo de caridad, de justicia. Ahí sí que con lo mío tengo el deber de justicia de ayudar. Si se me presenta una persona, me golpea la puerta, que se está muriendo de hambre, yo tengo el deber de ayudarlo. ¿Están de acuerdo con eso? Incluso Santo Tomás pone un caso que podríamos relatar así. Supónganse que hay un pobre que se está muriendo de hambre y que pasa por una verdulería, una frutería, y de repente ve, hay un cajón de manzanas y saca una manzana para comer. ¿Eso es un robo? Ni siquiera uno puede decir, hablando con propiedad, ni siquiera uno puede decir que es un robo, pero es una excepción, es un robo permitido. Santo Tomás dice que directamente no es un robo. ¿Por qué? Porque en esos casos la propiedad privada cede ante un derecho prioritario, que es el derecho a conservar la vida y a poder usar de los bienes de la tierra. Pero eso en casos excepcionales, que son las situaciones de extrema necesidad. Después, claro, viene la viveza de ir expandiendo los casos, y de repente cualquiera se me puede meter en el jardín y poner una carpa porque necesita. No debe ser así. ¿Por qué me quise detener en esto? Porque si ustedes se fijan, ¿cuáles son los países más ricos? ¿Y cuáles son los países que tienen mejores índices de desarrollo humano? Son los países que mejor garantizan la propiedad. Hay una fundación internacional muy importante, muy prestigiosa, que hace esos estudios sobre libertad económica, donde uno de los principales rubros es el respeto, la garantía de la propiedad privada. Y es notorio
que el respeto de la propiedad privada coincida con la prosperidad. Y esto es muy importante notarlo, porque en nuestra cultura latinoamericana se suele opinar lo contrario, que para favorecer a los pobres hay que debilitar la propiedad privada, hay que relativizarla, hay que ponerle límites, ¿no es cierto? De manera que el Estado pueda venir y sacarle a unos que tienen demasiado, entre comillas, para darle a otros, ¿no? Eso no es el camino de la riqueza. Porque suponete, yo les ponía el ejemplo ayer, ¿no? Creo que se los puse, el impuesto a la ganancia excesiva, ¿no? Ayer se los puse. Bueno, un empresario que una vez que tiene un poco de éxito viene el Estado y le saca lo que ganó. ¿A ustedes les parece que va a volver a invertir? No, sería un tonto. Y la gente no es tonta. Digamos generalmente, hay tontos, pero la gente no es tonta generalmente, la gente es racional. Entonces, si la gente ve que si pierde, pierde ella, pero si gana, gana el Estado. No, ese juego no juego, no invierto más. Al colchón. Hay una persona que por gracia de Dios está ganando muy bien. No es lo mismo la comodidad de tu familia en un bocho, un Volkswagen, que en un Chevrolet Suburban, por ejemplo. Entonces, si yo quiero mejorar la comodidad de mi familia, ¿me es lícito comprarme ese Chevrolet Suburban de 150,000 y dejar el bochito de 20,000 soles? ¿O no? Bueno, es una muy buena pregunta, porque la respuesta es que cada uno tiene que discernir en conciencia, ¿no es cierto?, qué es superfluo en su situación. Por ejemplo, acá en este caso, no sé si escucharon bien la pregunta, uno tiene una familia, uno quisiera que su familia pueda viajar cómoda, y decide comprar un coche más amplio y más cómodo. Eso no es superfluo. Yo esta mañana que hablé del tema con los sacerdotes, yo les ponía este ejemplo. Supónganse comprarse una guitarra de $6,000. ¿Es superfluo? Depende. Algunos dijeron demasiado rápido que sí, pero depende. Porque supónganse, si es porque a mí me gusta cantar las canciones de moda, me tiro en un sillón y canto, o canto en un grupo de amigos. Nosotros decimos en Argentina los fogones, donde se hace un fuego a la noche y se juntan los fogones. Si es para eso, no necesitas una guitarra de $6,000. Ahora, suponete que vos sos un concertista, que te ganás la vida con eso, que tu vida es la guitarra. Puede no ser superfluo comprarse una guitarra de $6,000. ¿Por qué insisto en esto? ¿Y por qué le insistí a los curas en esto? Porque uno escucha muchas veces críticas de consumismo que no tienen en cuenta la situación concreta de cada persona. ¿No es cierto? No tienen en cuenta las circunstancias que pueden hacer razonable incurrir en un gasto. Por ejemplo, comprarse un celular de última generación, ¿es superfluo? Depende. Claro, depende. Disculpen, yo sé que esto puede descorazonar, pero depende. ¿No es cierto? Porque yo, por ejemplo, yo no necesito un celular de última generación. Hoy estuve a la mañana sacando fotos, que me gusta sacar las fotos de las montañas, qué sé yo, para después mostrar en mi casa. No necesito un celular de última generación, pero hay gente que trabaja con el celular y necesita ciertas funciones. Entonces, para esas personas se puede justificar. Yo no digo que siempre pero se puede justificar. Entonces, yo no puedo en una homilía decir esos que se compran celulares de última generación, ¿no? Porque yo no puedo criticar porque yo no sé la situación de cada persona. Yo mismo me acuerdo que en el 2004 a mí me dijeron, che, tendrías que tener un celular.
¿Qué celular ni celular? Si yo en el escritorio, en mi despacho tengo un teléfono fijo, ¿para qué necesito un celular? ¿No es cierto? Hoy salgo a la calle y me olvidé el celular y es como si hubiera salido sin los pantalones. Si estoy a menos de 30 cuadras, vuelvo a buscar el celular porque lo necesito. No es una cuestión de amor romántico, es que uno está viendo, las personas llaman, mandan WhatsApps, el trabajo, ¿no es cierto? Así que ven que cómo este tema de dónde está la línea demarcatoria entre el consumo racional y el consumismo, cada uno tiene que planteársela, pero hay que planteársela en serio, porque eso es ejercitar la virtud de la moderación. Uno tiene que decirse que no, o tiene que retarse a sí mismo cuando cayó en la tentación. Yo podría poner ejemplos de mis propias compras, pero no quiero hablar demasiado de mí en público, ¿no es cierto? Pero cometo errores periódicamente. Y bueno, y uno tiene que asumir el error, revisarlo, porque bueno, esto va en contra de la moderación, ¿no? Entonces, darle lo superfluo, cumplir cuando uno está ante situaciones de extrema necesidad, y después la acción caritativa, la caridad, especialmente la caridad organizada, que se llama la diaconía. En este sentido, yo les pido que piensen, por ejemplo, a mí muchas veces en el sacramento de la reconciliación se me acercan personas con inquietud de conciencia y dicen esto: la gente me pide por la calle y no le doy, y me siento muy culpable. Y yo le digo, mire, por supuesto que estas son cuestiones de conciencia, porque hay gente y gente, ¿no es cierto? Pero lo más razonable no es salir con una bolsa de billetes para ir repartiendo por la calle. Lo más razonable es que si usted quiere ejercitar la caridad, en principio lo mejor es que ese dinero que usted quiere dar a la caridad lo dé a instituciones. Por supuesto, uno puede ser que conozca a la persona que necesita, que conozca su necesidad y que sepa que no se trata de un engaño. Pero normalmente en las ciudades eso no se sabe. Entonces, dar nuestra caridad a instituciones que pueden utilizar del modo más adecuado esos recursos es lo mejor que uno puede hacer en esta materia. En principio, no necesariamente darle a la persona que se pone a mendigar en la puerta de la iglesia. Yo sé que es duro lo que digo. Por ejemplo, en mi parroquia hay una persona que se pone todos los domingos en la puerta de la iglesia hace muchos años con un cartel que dice: tengo a mi hija con leucemia. Ahora, esa hija es un caso de estudio para el Guinness, porque ya hace más de 15 años que tiene leucemia y sin embargo debe seguir vivita sin ningún problema, ¿no es cierto? Porque parece que sigue viviendo, ¿cierto? Y en realidad, esto lo digo que quizás es un poco imprudente, pero esto lo digo porque muchas veces se trata de engaños y los feligreses muchas veces se dejan extorsionar. Y yo no le puedo decir a la gente: miren, esto es una estafa, porque incluso ese cartel lo heredan, porque ustedes saben que esos lugares se venden. Entonces, ese cartel primero lo tiene uno, después lo tiene otro, después lo tiene otro, y siempre la misma hija con el mismo problema. Pero yo eso no se lo puedo decir a la gente. Pero sí puedo dar el consejo general: no se dejen extorsionar. Puede parecer muy cruel, pero a veces uno da más que por el otro para tranquilizar la propia conciencia. Y eso en el fondo no es caridad, ¿no? Para avanzar un poquito más, cuando hablamos de mercado, ¿de qué hablamos? En Argentina, por ejemplo,
se dice los mercados. Entonces dicen, los mercados quieren derribar al presidente, los mercados quieren, conspirar contra esto, conspirar contra aquello, los mercados, ¿no? Como si los mercados o el mercado fuera algún señor que tiene colmillos que le salen del maxilar superior, y que está siempre buscando por alguna razón misteriosa perjudicar a todo el mundo. El odio a la humanidad. El mercado es una manera de hablar de miles y miles, incluso millones de personas que interactúan y toman decisiones individuales. Si uno tiene presente eso, desaparece o uno se vacuna en contra de esos discursos que hablan permanentemente en contra del mercado, ¿no? ¿Y en qué consiste el mercado? El mercado es una realidad que se forma espontáneamente. Supónganse, yo tengo la posibilidad de criar ovejitas, porque tengo pastito, mi papá criaba ovejitas, yo tengo la posibilidad de criar ovejitas. El otro sabe ¿cómo se llama? Arar la tierra o labrar la tierra, y entonces planta lechugas. Ahora, él no tiene ovejitas, yo no tengo lechuga. ¿Qué hacemos? Un trueque. Yo le doy la ovejita o la leche de la ovejita y él me da la lechuga. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué se necesita para que haya mercado? Primero, que haya falta de cosas. Porque si yo pudiera producir todo lo que necesito, no necesitaría de otras personas. Hace falta que haya una necesidad. Después hace falta que yo tenga la propiedad de algo, porque si no, no lo puedo vender. Como la gente que antes vendía buzones, ¿no es cierto? Que no tiene la propiedad de los buzones, pero lo vendía, ¿no? Entonces tengo que tener una propiedad. Y después tengo que tener la posibilidad de intercambiar. Eso primero se hacía a través del trueque, ¿no? Pero el trueque tenía un problema, que cuando yo necesito lechuga, tengo que encontrar a alguien que necesite leche o que necesite ovejitas. Y eso es difícil, encontrar justo uno que produzca lechuga y necesite ovejitas, que es lo que yo puedo dar. Entonces, el trueque es complicado, limita mucho la economía. Entonces, ¿qué fue apareciendo con el tiempo? La moneda. La moneda facilita el intercambio. Porque yo entonces puedo vender mi ovejita y me dan monedas, y yo después buscaré alguno que produzca lechuga o alguna cosa que necesito. Entonces, la moneda facilita el intercambio. Además, la moneda tiene una función muy importante, además de hacer posible el intercambio, y es que me la puedo guardar, ¿no? Debajo del colchón. Entonces, es un depósito de valor, porque mientras conserva el valor, precisamente las monedas comenzaron siendo cosas valiosas, entonces yo las acumulaba y tenía ahí un depósito de valor. Además, por ejemplo, supónganse que yo me guardo soles en el colchón y de repente quiero comprar lechuga y pregunto, ¿cuánto vale el kilo de lechuga? Y me dicen, el kilo de lechuga vale, ¿cuántos soles vale? Preguntaste, qué rápido. ¿Cuánto vale un kilo de lechuga en soles? Tres soles. Una lechuga, 3 soles. Una lechuga, 3 soles. Bueno, esa es otra función, ¿no es cierto? Que le puedo ver el precio.
las cosas tienen precio y por lo tanto yo puedo decidir si voy a comer lechuga esta noche o voy a comer otra cosa, porque la lechuga sale 3 soles, si me parece caro, busco otra cosa. Entonces, la moneda tiene todas esas funciones. Eso es muy importante. Ahora, para que funcione una economía, hace falta, primero, que haya ahorro. Es decir, yo me privo de consumir algo hoy pensando en mañana y ahorro. Ahora, ese ahorro, lo mejor sería que lo saque del colchón y lo lleve a un banco. Entonces, viene el empresario que quiere ampliar su negocio. Entonces pide un préstamo al banco y el banco le da lo que yo deposité. Y entonces el empresario produce lo que el consumidor quiere. Así funciona la economía. ¿Y por qué les digo eso y por qué esto es tan importante? Porque sin ahorro e inversión, la economía no crece. Porque ¿cuándo crece una economía? La economía crece cuando, y el bienestar, el nivel de vida crece cuando se producen bienes y servicios, más bienes y servicios. Cuando una economía produce más bienes y servicios, entonces esa economía está creciendo de verdad y el nivel de vida de la población está aumentando. Pero ¿qué pasa en algunos países? Hablo del mío, lamentablemente. Lo que hace el gobierno es imprimir billetes. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo que ya la moneda son papeles impresos. Entonces, en teoría se puede imprimir casi sin límite. Acá, gracias a Dios, ustedes han encontrado un mecanismo para que eso no se pueda dar. Pero en otros países no existe ese mecanismo. Entonces, en mi país se puede imprimir sin límites. Entonces, uno de repente se encuentra, en vez de pagarme 100.000 pesos, me pagaron 120.000. ¡Wow! Soy rico. Pero ¿qué pasa? Al poco tiempo, esos 120.000 valen como antes cuando me daban 80.000. Es decir, aumenta el salario nominal, el numerito, la cantidad de papelitos y lamentablemente se va hundiendo el salario real. ¿Cuánto puedo comprar con lo que yo gano? En este momento en mi país, por ejemplo, nuestra inflación de este mes es 12%. Eso significa probablemente que lo que podía comprar ayer en el supermercado, ya hoy no lo puedo comprar porque me lo remarcaron. Se está remarcando mañana y noche. A la mañana y a la noche se está remarcando. Bueno, ahí está el engaño. Una economía solamente puede crecer a través del ahorro y la inversión y la producción de bienes y servicios. Pero, ¿qué pasa? Cuando el gobierno hace circular papelitos, entonces todo el mundo se siente contento porque le parece que tiene más y consume, pero no hay inversión y no hay producción. Entonces, ¿qué pasa con los precios? Todos queremos comprar el aire acondicionado cuando llega el verano, pero ya nadie produce aire acondicionados. ¿Qué pasa con los precios? Suben y de repente uno se encuentra con la dura realidad. Ha estado llenándose el bolsillo de papelitos y es cada vez más pobre. Es muy importante que un católico sea en estas cosas tan elementales, como diría Jesús, astuto como serpiente, no dejarse engañar. Y esto es, permítame una concesión a la nostalgia. ¿Saben lo que es? Es una libreta de ahorro. Cuando yo era chico, que alguna vez lo fui, cuando yo era chico y estaba en 3º o 4º grado, todos teníamos esa libretita y comprábamos estampitas de ahorro de 10 centavos. Entonces uno compraba una estampita de 10 centavos y la pegaba en la libreta de ahorro, hasta que la llenaba. Y cuando la llenaba,
eso se podía llevar a la caja de ahorro y a uno le daban el dinero. ¿Cuál era la pedagogía de esto? Enseñar que ahorrar era importante. Yo con 10 centavos me podía comprar 10 caramelos en el kiosco. 10 centavos, 10 caramelos. Entonces yo tenía el gran desafío de abstenerme de comprar los 10 caramelos que me servían, porque mi casa quedaba a 10 cuadras. Yo me comía un caramelo por cuadra, los 10. Así no tenía que convidar a mis hermanos. Pero la dramática alternativa que tenía era comprarme los 10 caramelos o comprarme la estampilla. Ahora, con esa pedagogía yo aprendí a ahorrar, porque difería el consumo, aprendí a diferir el consumo. No quiero ya, compro ya. Difería el consumo. Y después tenía la satisfacción de que iba llenando la libreta de ahorro. Y de repente tenía dinero para poner en el chanchito. No sé si ustedes tuvieron chanchito de chicos. Yo ponía dinero en el chanchito y yo sentía que era un potentado, porque tenía mi dinero, mis billetes y mis monedas en el chanchito. Eso era tan importante como pedagogía. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la inflación? La inflación destruye la cultura del ahorro, porque uno tiene el apuro, mañana esto va a valer más caro, me lo compro hoy. No sé qué hacer con el dinero, se me está desvalorizando. Bueno, algo me compro. Y eso es incentivar el consumismo. Entonces, la inflación es tremendamente, digamos, destructiva para el tejido social. Ustedes ahora, gracias a Dios, no tienen, no es probable que lo tengan y lo conozcan en el futuro, Dios mediante, pero hay muchos católicos que caen en este tipo de engaños, ¿no es cierto? Y es muy importante entonces estar atentos. Bueno, terminamos con esto y quisiera decirles en los minutos que nos quedan algunas cosas sobre política, algunas cosas por lo menos muy esenciales sobre política. Ustedes saben, en la Biblia obviamente no existe un tratado de política, pero hay historias que nos enseñan mucho sobre política. Y yo quisiera hacer un experimento. Acá traten de despertarse las personas mayores, a ver si logran responder. Esta es una especie de... Esto era el año 900, no creo que alguna persona haya sido testigo de esto. Pero esto sí. ¿Alguno reconoce la película? ¿Cuál es? A lo mejor es demasiado preguntarle a los actores. ¿Se acuerdan de los actores? ¿Quién es este? ¡Qué bárbaro! Muy bien. ¿Y este? ¿Quién es este? Los agarré. Jules Briner. Que si no tuviera ahí no sé, esta cosa para la cabeza, se vería que era completamente pelado. Pero era su signo distintivo, ¿no? Jules Briner. Y obviamente, ¿quién es en la película? El faraón. ¿Y Moisés. Entonces, esta imagen es sumamente importante porque expresa una cuestión muy profunda de la Biblia, que es, por primera vez, con la Biblia, se supera la idea de que el gobernante es un dios. El faraón se hacía adorar como un dios. Las religiones antiguas estaban al servicio del culto del emperador o del faraón. La primera religión que da lugar a esto, un hombre, un profeta que en nombre de Dios acusa al faraón y le pone delante límites de orden religioso y moral, y le dice:
tu poder no sos un Dios, tu poder no es absoluto, tu poder tiene un límite, porque Dios es tu límite. Vos no sos Dios, la voluntad de Dios es tu límite. La primera vez que eso acontece es en la Biblia. Y eso tenemos que valorarlo profundamente, porque en la Biblia nos enseña a través de una infinidad de historias, que lamentablemente, como el tiempo vuela y yo me voy por las ramas, no tenemos tiempo de recorrer. Pero el Antiguo Testamento está lleno de ejemplos de este tipo. Cómo el hombre de Dios señala al poder político ciertos límites de orden moral que no puede traspasar. Eso sucede con el faraón. Pero eso sucede también cuando Israel tiene reyes. Cuando Israel tiene reyes, también el profeta aparece, por ejemplo, señalando los pecados y los delitos de los reyes y señalando los límites de su poder. ¿Ustedes se acuerdan, por ejemplo, qué pasó con David? El profeta Natán, que cuando David toma a la esposa del soldado Urías, del general Urías, y lo hace matar a Urías, aparece Natán para hacerlo tomar conciencia de lo que había hecho. ¿No es cierto? Ese tipo de historias son enormemente importantes. Acá tengo otro cuadrito, que a esta altura es mejor los cuadritos que cualquier otra cosa. Salomón, ¿no es cierto? ¿Y este personaje quién puede ser? La reina de Saba. Muy bien, bárbaro. Cuando visita a Salomón, la reina de Saba, Salomón se presenta acá con todo su esplendor, ¿no es cierto? De su palacio, de su corte, etc. La reina de Saba queda admirada por su esplendor, pero sobre todo por su sabiduría. Y sin embargo nos cuenta la Biblia que Salomón se ensoberbeció con todo su esplendor y que terminó siendo un tirano. El hijo de Salomón, cuando asumió el trono a la muerte de su padre, el hijo de Salomón se llamaba Roboam. Cuando asumió Roboam, la Biblia cuenta esta historia, que vino la gente a decirle: mira, tu padre nos puso un yugo muy pesado, porque para mantener ese palacio se imaginan, ¿no? Los impuestos que tenía que cobrar. Si tú nos liberas de ese yugo, nosotros te serviremos para siempre. Entonces Roboam fue a consultar a los ancianos, a los sabios, y los sabios le dijeron: diles que sí, que vas a ser más clemente, que les vas a sacar de encima tantos impuestos y te van a ser fieles siempre. Pero a Roboam no le gustó el consejo. Entonces fue a preguntarle a los jóvenes que se habían criado con él. Y los jóvenes le dijeron lo que finalmente respondió Roboam: diles a quienes te reclaman, mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Si mi padre los azotó con látigos, yo los voy a azotar con flagelos, con punta de metal, con pedacitos de metal en la punta. Esa fue la respuesta que les dio. Y acá tengo un grabado antiguo donde está Roboam mostrando el meñique, así, y la gente yéndose. ¿Qué quiere decir la Biblia con esto? Que el poder político tiene que estar al servicio del pueblo. Y que cuando un gobernante pretende el poder absoluto, ¿no es cierto?, se aparta de la voluntad de Dios. Y por lo tanto su poder pierde legitimidad. ¿No es cierto? Esto es muy importante porque los católicos muchas veces hemos apoyado gobernantes autoritarios o absolutos. Y la Biblia nos dice que eso es contra la voluntad de Dios, que el gobernante tiene que estar al servicio del pueblo, no es un Dios. No hay que idolatrarlo.
El gobernante es un servidor de su pueblo. Eso nos dice la Biblia. Y por lo tanto, nunca hay que caer en el error de divinizar al gobernante. Por supuesto, hoy la divinización del gobernante se da de otra manera. Por ejemplo, una especie de adoración a ciertos líderes carismáticos. La Argentina, por ejemplo, tiene una gran tradición de adoración de líderes carismáticos. Eso es divinizar hoy. Y no tenemos que caer en ese error. ¿Este cuadrito qué será? ¿A qué episodio se refiere? Es dar el episodio ese del César. Entonces, la historia es la siguiente, que vienen a preguntarle a Jesús si era lícito pagarle el impuesto al César, porque el César se hacía adorar como Dios. Y Jesús, ¿qué les dice en el fondo? Les dice, miren, pagar el impuesto no es un acto de adoración, es un acto civil. Pagar el impuesto al César no es reconocerlo como Dios, es reconocerlo como autoridad. Es un tema civil o político. Entonces, den al César lo que es del César, paguen sus impuestos, den a Dios lo que es de Dios. Ese es el asunto. Distingan entre lo político y lo religioso. ¿Se entiende esto? Distingan entre lo político y lo religioso. No mezclen lo político y lo religioso. Esta es una enseñanza de una enorme importancia, porque la tentación de mezclar lo político y lo religioso siempre está presente, ¿no? Entonces, acá les muestro algún cuadrito, que es cuando el Papa León III corona a Carlomagno. ¿Qué representa esto? Cuando la Iglesia se consideraba superior al poder político y consideraba que el poder político estaba a su servicio. Es una manera de mezclar. Pero por supuesto, estas cosas después se da vuelta la tortilla. Y entonces les voy a mostrar otro cuadrito. ¿Saben qué es esto? Napoleón, que primero se corona a sí mismo y después la corona a la emperatriz Josefina, ¿no? Este es el acto. ¿Dónde está el Papa? ¿Lo ven el Papa? ¿Dónde está? Está acá. Casi se está cayendo del cuadro, digamos. Entonces muestran cómo la tortilla se da vuelta y el emperador, el gobernante político, digamos, ahí tiene a la Iglesia como, digamos, a su servicio como un súbdito más, digámoslo así. ¿Qué importancia tiene esto? Que cuando se pretende unir lo político y lo religioso, pasa esto. O la Iglesia busca hacer del Estado su instrumento, o el Estado busca hacer de la Iglesia un instrumento. Lo más frecuente es que ambos crean estar instrumentalizando al otro, que se intenten instrumentalizar mutuamente. Y en ese intento, ¿quién les parece que termina ganando? Si la Iglesia quiere instrumentalizar al Estado y el Estado quiere instrumentalizar a la Iglesia, ¿quién termina ganando? El Estado. El Estado termina ganando. Esta es la historia que se repite y es difícil aprender la lección. Hoy la Iglesia enseña que el Estado tiene que ser laico. ¿Qué significa laico? Significa que no debe tener una religión oficial, pero al mismo tiempo debe respetar y valorar todas las religiones. Y en nuestras naciones que son católicas, por cultura, el Estado puede tener una consideración especial hacia la religión católica, pero siempre dentro de un marco en que se reconozca la libertad y los derechos de todas las confesiones. ¿Está claro eso? Entonces nosotros tenemos que promover la libertad religiosa y promover la laicidad. Nosotros no queremos que el Estado sea católico. No queremos que el Estado sea católico. Hoy no nos parece que lo mejor es que el Estado sea católico. Nos parece que lo mejor es que el Estado sea laico.
y que dentro del Estado todas las religiones puedan expresarse libremente. Y nosotros entonces que tengamos libertad para cumplir nuestra misión de evangelizar. ¿Están de acuerdo con esto o les suena raro? En el Concilio Vaticano II, la Iglesia aprobó una declaración, que es esta, Dignitatis Humanae, que la recoge el Compendio de la Doctrina Social, CDS, Compendio de la Doctrina Social, que es en el fondo lo que estamos reflexionando, porque yo esto lo tomo del compendio, no lo invento. Y dice que la dignidad de la persona la búsqueda de Dios exigen para todos los hombres una inmunidad frente a cualquier coacción en el campo religioso. Es decir, el Estado no se debe meter en cuestiones religiosas. El Estado no se puede meter en mi vida religiosa. Eso es la libertad religiosa. Eso es lo que aprueba el Concilio Vaticano II. A continuación, entonces, y ustedes lo pueden encontrar en el compendio número 572, lo que se llama el principio de laicidad, que conlleva el respeto por parte del Estado de cualquier confesión religiosa. ¿Por qué? Porque nuestras sociedades son pluralistas. En nuestras sociedades hay muchas religiones. Entonces la laicidad es un lugar de comunicación entre las diversas tradiciones espirituales y la nación. Así que en estos números ustedes pueden ver toda esta enseñanza sobre la laicidad, que es una enseñanza muy importante. Porque si uno considera que ser peruano significa ser católico, ¿qué pasa con el peruano que no es católico? ¿Es menos peruano? Entonces ven que ahí uno empieza a meterse en un terreno muy difícil, porque empieza a excluir. Ahora, ¿cómo sigue la historia? Después empiezan a decir, el que no piensa así no es peruano, el que no piensa así no es peruano. Entonces, ahí empiezan las segregaciones, las disputas sobre quién es más peruano y quién es menos peruano. Eso pasa en todos los países. El principio de laicidad es lo que ayuda a que dejemos en paz el tema de ser peruano y reconozcamos que se puede ser peruano con diferentes visiones de la religión, diferentes visiones de Dios, diferentes visiones de la política. La Iglesia y el Estado son dos instituciones que cumplen diferentes funciones. Sin embargo, hay muchos laicos dentro de la Iglesia que trabajan dentro del Estado. Y ahí hay una obligación importante, del que trabaja en la ventanilla, del que trabaja asistiendo, sacando citas en los hospitales. Entonces, definitivamente, ahí sí está interrelacionado totalmente, ¿no? Porque sí, el problema es el asunto es de qué manera se interrelacionan. Claro, yo me refería básicamente a la forma de trabajar, la forma como asume su misión el empleado público, que es un católico o que es un protestante o que cree en Dios. Sí, muy bien. Ahí está. Muy bien. Sí, con esta idea terminamos. El problema es cómo conciliar mi condición de católico con la laicidad de la sociedad, ¿no es cierto? Y uno tiene que entender esto, por eso la pregunta es muy oportuna. Vivir en una sociedad laica, como la sociedad de Perú o la sociedad argentina, vivir en una sociedad laica no significa que yo tengo que desprenderme de mi catolicismo cuando salgo a la calle y volverme a poner el catolicismo cuando entro a misa. Yo soy católico en cada uno de mis actos y soy católico en el cumplimiento de mis deberes laborales y en el cumplimiento de mis deberes ciudadanos. Sigo siendo católico. Ese ser católico significa que yo siempre puedo inspirar lo que hago con mi fe. Yo siempre puedo cumplir con mis deberes ciudadanos, laborales o de todo orden. Puedo cumplirlos, como dice San Pablo, para servir a Cristo y no a los hombres. Entonces, mis criterios, mis valores, mi entrega van a ser cristianas. Entonces, en una sociedad laica no es que mi cristianismo, mi fe tenga menos valor o menos importancia.
Al contrario, en una sociedad laica se redobla nuestra responsabilidad de dar testimonio de nuestra fe. ¿Pero de qué manera? A través de cómo vivimos, cómo trabajamos, cómo nos relacionamos con los demás y en lo posible también cómo damos testimonio con nuestra palabra, ¿no es cierto? Pero entonces, que el Estado sea laico, que la sociedad sea laica, a mí me compromete a ser más católico todavía. Eso existe muchas veces por personas católicas como Isabel la Católica. Sí. Y nos cuentan historias en el colegio que no tienen nada que ver ni con la catolicidad, ¿no? O con el socialismo o con el liberalismo. Sí, sí. Entonces yo creo, ¿no?, que una persona no puede tener dos dimensiones, como usted indicaba. O sea, yo soy católico en la misa y dejo ser católico cuando voy a votar. Justamente por dejar de ser católico al ir a votar, tenemos la cantidad de gobernantes que tenemos hoy en día, porque votamos por una persona X, sin darnos cuenta que en su ideología temática clara dice socialista, comunista, maoísta. ¿Por qué? Porque el católico está dejando su catolicidad en la iglesia y se está olvidando que es católico en todas las dimensiones. Exactamente. El compendio dice que lo específico de la espiritualidad del laico es poder unir esas dos cosas en una sola espiritualidad. Yo estoy en el mundo, tengo responsabilidades en el mundo, pero yo debo cumplirlas como cristiano. Poder unir mi fe y mi vida en el mundo. Eso es lo propio de la espiritualidad del laico cristiano. Sí. Bueno, yo pienso que es importante que el Estado sea laico, viéndolo por el otro lado, en el sentido de que si, por ejemplo, el Estado no es laico, pero es protestante, entonces, ¿cómo yo puedo expresar mi catolicidad si el Estado es protestante? Claro. ¿No? Entonces, viéndolo del otro lado, definitivamente es importante que el Estado se mantenga de alguna manera imparcial, para que nosotros como católicos también podamos ejercer libremente nuestra fe. Yo entiendo así esa pregunta, porque hubo una época en que se decía, bueno, si el Estado es protestante, nosotros pedimos la libertad religiosa. Ahora, si el Estado es católico, no damos libertad religiosa. Eso pasaba en el siglo XIX, ¿no es cierto? Era un doble estándar, ¿no es cierto? El Estado laico es lo que permite que en un país protestante un católico pueda vivir con libertad. Y en un país católico, un protestante puede vivir con libertad. Eso es lo que tenemos que aspirar, ¿no? Y que podamos comunicarnos respetuosamente y enriquecernos mutuamente, sin perder la conciencia de que nuestra fe católica es la fe verdadera. No perdamos esa conciencia, pero al mismo tiempo tenemos que ser respetuosos y saber comunicarnos con nuestros hermanos que tienen otra visión. Y como usted dijo, tener en cuenta de que ser católico no es por momentos o cuando me ven, o sea, ser católico es siempre, ¿no? O sea, siempre. Mi en todo lo que uno hace. Tiene que estar siempre, Exacto. en todas mis dimensiones, ¿no? Exacto. Así que bueno, yo les agradezco que me hayan dado estos minutos adicionales. Perdonen que no haya podido completar todo lo que hubiera querido presentar aquí, pero me parece que estas pequeñas ideas que hemos repasado los ayudan a tomar en sus propias manos el compendio y empezar a leerlo con calma. Que es muy importante, van a encontrar muchísimas cosas interesantes para reflexionar. Así que bueno, muchas gracias por todo. Muchísimas gracias, Padre Gustavo, por estos 3 días de encuentro con nuestros hermanos laicos, con las religiosas, los seminaristas. Creo que todos se van muy agradecidos también por su dedicación y la claridad de su exposición. En nombre de nuestro arzobispo, Monseñor Javier del Río, pues Padre César Huerta y yo queremos también testimoniarle nuestra gratitud y nos alegra también saber que
tenemos un nuevo amigo argentino, que le vaya todo muy bien y que siga pues compartiendo todo eso aprendido como don con muchas personas. Y veo que cumplieron su palabra, no se quedaron en casa. Por si acaso yo no he estado viendo el partido, ¿ah? Dirán, este fariseo nos dice que vengamos a la charla y ha estado seguro viendo la televisión. No, he estado también en la catedral celebrando la misa por el 62 aniversario de la Universidad Católica Santa María, en nombre de nuestro arzobispo, que como saben está un poquito delicado de salud, pero ya está recuperándose. Seguimos rezando por él también. Y entonces, muchas gracias a todos por su participación y que Dios nos siga bendiciendo, nuestra Madre Santísima, bajo esa advocación tan querida en Arequipa, la Virgen de la Candelaria de Chapi, pues también nos cubra con su manto. Bueno, nada más. Padre César, nuestro vicario episcopal de la pastoral, también para que lo vayan reconociendo. Muchas gracias a todos, querido Padre Gustavo. Nos conocíamos ya de hace unos años atrás en Chile. Yo disfruté ya de sus clases y hoy me ha refrescado la memoria, ¿no? Para seguir dando las clases en el seminario, en la universidad. Muchísimas gracias. Yo creo que todos estamos contentos, ¿sí o no? Sí. Claro, que vuelva, ¿no? Sí. Muy bien, pues queda pendiente, ¿eh? Entonces, nuevamente, como nuestro querido Monseñor Raúl nos ha dicho, en nombre de nuestro arzobispo, muchas gracias a todos por su participación. Padre Gustavo se lleva realmente esta maravilla de participación, ¿no? Me decía que allá los cursos son 20 personas, ¿no? Aquí hay hincha, pero hincha de la fe, ¿no? Muchas gracias, buenas noches.